¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, a mí me parece que Eugenio Derbez trae una agenda política y creo que aprovecha la plataforma y el momento en el que se encuentra, porque es bastante famoso en México, es bastante popular, estuvo por muchos años en horario estelar en la principal cadena Televisa, y es una voz que, aunque diga muchas imprecisiones y cosas inexactas y además mentiras, siempre va a ser escuchado y va a crear polémica. Y tres aclaraciones: yo vivía en Tijuana cuando Eugenio Derbez se ofreció para ayudarle a unos médicos, y digo entre comillas, porque en realidad yo fui al domicilio que dieron del supuesto amigo médico allá en la Buenos Aires, en Tijuana, y era falso, ni siquiera existía el lugar. Yo fui y dije, si es verdad, yo mismo me ofrezco a donar mascarillas, me cruzo la frontera, compro las que hagan falta y voy y dono, pero no existía el domicilio que dio. Entonces es muy mentiroso, porque sabemos que no son médicos que se acercan a él y no es una almita de caridad que ande haciendo favores. Sabemos que a esos niveles, con los millones de seguidores y de millones de personas que lo conocen, cobran para hacer un anuncio de este tipo, pero además se convirtió en un golpeador junto con el otro traidor, miserable, corrupto y ambicioso de Bonilla, exgobernador de Baja California, que por cierto anda en problemas legales, no pudo ser ya senador de la República, concluyó sus 2 años de gobernador, porque ese era el acuerdo, ese era el pacto que había, que iba a estar 2 años en lo que se emparejaba el calendario electoral de Baja California con el resto de estados. Después el tipo quiso reformar la constitución del estado para quedarse 5 años. Cuando ya no pudo, cuando la corte le dio para atrás, entonces Bonilla empezó a golpear a la 4T, siendo gobernador por la 4T, y Eugenio Derbez le sirvió también a Bonilla como una herramienta de golpeteo en contra de la misma 4T, el doctor Hugo López-Gatell. En segundo lugar, dice Eugenio Derbez que cuando él inocentemente hace comentarios políticos, se le vienen encima y que por eso sale en la mañanera. La verdad es que sus comentarios no son inocentes, tampoco son precisos, mucho menos honestos ni certeros, y lo que sí es que vemos una de dos: que sirve a intereses empresariales muy oscuros, y dos, que como ya vio que Volodymyr Zelensky, un comediante de medio pelo de Ucrania, se convirtió en presidente, un presidente que le ha salido muy, muy, muy caro, producto de un golpe de Estado en Ucrania, muy caro a ese pueblo ucraniano sufrido, al que le mando un abrazo solidario. Bueno, pues ahora parece ser, yo a ese señor le digo el Derbez ucraniano, a este quizá habrá que empezarle a llamar el Zelensky mexicano, tal vez. Miren, a mí sí me preocupa el tema de Eugenio Derbez, lo voy a enlazar con esto que acaba de proponer Richard sobre la mesa. Me preocupa porque él ya está socializando la idea de que puede ser un gran opositor. Me preocupa porque ya cada vez le dan personajes más relevantes en Hollywood, lo están haciendo una persona visible en Estados Unidos, y no me extrañaría que el día de mañana pasado también lo impulsen desde Washington para ser el candidato de la oposición ante el gran déficit político y el gran déficit de formación de cuadros que tienen los partidos de oposición en este momento. ¿Estamos o no de acuerdo que no hay una figura que llene, digamos, los tamaños para medianamente competir en el año 2024? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, se crean tramas y se socializa para posteriormente hacer este efecto boomerang que empieza en un punto y se eleva, socializando de manera reiterada y haciendo participar al individuo, en este caso Eugenio Derbez, para después darle categoría, como pasó con Volodymyr Zelensky, darle categoría de gran político. Y miren, es que para Estados Unidos esto no es nada nuevo. Recordemos que el mismísimo Ronald Reagan era un actor hollywoodense que lo hicieron primero gobernador de California y después terminó como uno de los presidentes mejor evaluados de Estados Unidos, aunque su legado fue el consolidar el neoliberalismo que tanto daño le causó a la sociedad estadounidense y que terminó de zanjar las grandes desigualdades estructurales junto con Margaret Thatcher en el Reino Unido. Estados Unidos pues fue víctima de ese oportunismo protagónico de Ronald Reagan. Nuevamente, don Víctor se acordará mejor que yo de ese periodo oscuro, de esa década de los años 80, pero lo hicieron en Ucrania. Y es que les cuento que me preocupa mucho porque un senador de origen hispano, un senador republicano para no variar, llamado Carlos Jiménez, ahí se los encargo a nuestra gente que nos ve desde Estados Unidos,
que si ya son residentes, que si ya son ciudadanos, puedan votar, y ahí les encargamos a todos los pinches congresistas gringos, discúlpenme por lo de gringos, que no hagan lo que quieran con México, que les empiece a costar y que les empiece a salir cara cada atrevimiento en contra de denostar en nuestro país, como hacen los judíos por Israel, o como hacen los armenios por Armenia, o como hacen los coreanos por Corea del Sur. Actívense políticamente, empodérense políticamente, dejen la apatía a un lado, y cuando un pinche congresista se meta con México y nos trate de denostar y nos trate de denigrar y diga abiertamente que tiene interés político de afectar la relación con México, que su voto los extinga políticamente para que aprendan a no meterse con México. Porque si bien es cierto, compañeros, que Estados Unidos es un gigante en materia de política exterior, es muy fragmentado, es un poder muy fragmentado al interior de la política doméstica. Y bueno, para cerrar esta reflexión, me preocupa porque Carlos Jiménez, este legislador republicano, aseguró que aunque López Obrador fue un buen aliado durante la época de Donald Trump, ahora ya no es más un aliado estratégico, sino un enemigo. Y ni siquiera dijo adversario, dijo enemigo. Y cuando dicen enemigo, tratan de socializar la idea de que es un gobierno al que se puede justificar derrocar en algún momento o hacer que sus proyectos de gobierno fracasen. Y entonces yo hago la pregunta, ¿es un enemigo López Obrador, el gobierno mexicano de Estados Unidos, o es un aliado estratégico? Y les doy unos datos para que vayamos más o menos entendiendo de qué se trata. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Desde 2019 desplazamos a los chinos del primer lugar y tenemos un volumen de comercio de 600,000 millones de dólares. Eso no lo tiene ahorita en este momento ningún país en su relación bilateral con otro en todo el planeta Tierra. El presidente de México, López Obrador, ha recordado una y otra vez que nuestro volumen de comercio, señores, es de 1,500 millones de dólares diario. Nada más para que se den una idea de la dimensión de lo que esto significa. De verdad es una relación machuchona para que los mismos gringos, ¿no? No se vayan por la falsa bandera del nacionalismo republicano y empiezan a querer ver para abajo a México. 1,500 millones al día es lo que comercializamos México y Estados Unidos, pero México, con todo África, que son 54 países, al año comercializa 2,500 millones de dólares. Es decir, mientras que con Estados Unidos, Richard, Carlos, Neta, don Víctor, en un solo día comercializa 1,500 millones de dólares, con todo África, con 54 países africanos, comercializa 2,500 millones de dólares, del tamaño que es nuestra relación económica con Estados Unidos. Pero además, México, que es lo que les interesa más a los gringos, México le compra más mercancía y productos a Estados Unidos que Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Austria, República Checa, Polonia, como dicen ellos, y España, put together, poniéndolos a todos en una misma canasta. No le compran, no son clientes de Estados Unidos al mismo ritmo y al mismo nivel que sí lo es México. Entonces, este gringo irresponsable, Carlos Jiménez, de origen hispano, primero debería juntarse y sentarse con sus asesores, con sus miembros del staff, para que antes de decir pendejadas y denostar a nuestro país, perdón por tanta grosería, pero a mí sí me enchila que cada que un pinche congresista gringo se pone loco, intenta ningunearnos a los gobiernos latinoamericanos, pero particularmente al mexicano, y le sale gratis porque luego no tienen ningún costo político. Ya le hicimos pagar a Donald Trump por habernos agredido tanto tiempo, pero este señor debería sentarse con su staff, revisar los números, y en lugar de decir que somos enemigos de Estados Unidos, tendría que ver que con los números lo que se puede responder o deducir es lo otro, que somos aliados estratégicos. Cada minuto comercializamos desde 2019 $62.5 millones cada hora. Ahí se las dejo de tarea.